Prompt: el bosque oscuro como teoría sería una respuesta a la paradoja de Fermi. A la luz de la teoría del bosque oscuro, fue un error que la humanidad lanzara sondas al espacio con información sobre la ubicación de la Tierra. La idea del bosque oscuro es una analogía propuesta por el autor chino Liu Cixin en su novela de ciencia ficción El problema de los tres cuerpos, que es parte de la trilogía El recuerdo del pasado de la Tierra. Esta novela fue publicada por primera vez en 2008 y se ha vuelto muy influyente en la literatura de ciencia ficción. En la trilogía, la analogía del bosque oscuro se utiliza para describir la cautela de las civilizaciones avanzadas en el universo, ya que podrían estar rodeadas de amenazas desconocidas y potencialmente hostiles. La analogía del bosque oscuro se ha popularizado en discusiones científicas y filosóficas, especialmente en relación con la paradoja de Fermi y la cuestión de por qué no hemos detectado señales de otras civilizaciones en el universo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta analogía es una creación literaria y no una teoría científica respaldada por pruebas empíricas. Explorando el misterio del universo, el bosque oscuro y la paradoja de Fermi. El universo es un vasto y misterioso lugar, lleno de estrellas, galaxias y posibles maravillas que aún no hemos descubierto. En la literatura, a menudo nos aventuramos en mundos desconocidos y exploramos los secretos del espacio. Una idea intrigante que ha capturado la imaginación de muchos es la relación entre la teoría del bosque oscuro y la enigmática paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi es una pregunta desconcertante que plantea por qué, a pesar de la inmensidad del universo y la alta probabilidad de que existan otras civilizaciones avanzadas, no hemos detectado ninguna señal de su existencia. ¿Dónde están todos? Esta incógnita ha desconcertado a científicos y soñadores por igual, inspirando diversas teorías y especulaciones. Entra en escena la teoría del bosque oscuro. Imagina el universo como un vasto y silencioso bosque en el que cada civilización avanzada es como un cazador, temeroso de hacer ruido y revelar su ubicación a posibles depredadores. En este bosque, las señales y comunicaciones podrían ser interpretadas como faros que atraen la atención de entidades desconocidas y potencialmente hostiles. Inspirada en la cautela de un cazador en un bosque lleno de peligros, esta teoría sugiere que las civilizaciones avanzadas optan por mantenerse en silencio, ocultando su existencia para evitar cualquier amenaza que pueda acechar en la oscuridad. ¿Podría el bosque oscuro ser la respuesta a la paradoja de Fermi? A menudo exploramos nuevos horizontes y desafiamos lo desconocido. Esta teoría ofrece una perspectiva fascinante, que en el vasto cosmos, las civilizaciones avanzadas pueden estar observándonos con el mismo temor que nosotros sentimos hacia lo desconocido. Esta idea genera una sensación de humildad y curiosidad mientras consideramos nuestra posición en el tejido cósmico. ¿Fue un error que la humanidad lanzara sondas al espacio con información sobre la ubicación de la Tierra? Al reflexionar sobre esta pregunta, debemos considerar que nuestras exploraciones espaciales también son un testimonio de nuestra naturaleza inquisitiva y exploradora. Aunque el bosque oscuro nos advierte de los posibles riesgos, también es importante recordar que la búsqueda del conocimiento y la exploración son aspectos esenciales de lo que somos como especie. La relación entre la teoría del bosque oscuro y la paradoja de Fermi añade una capa intrigante al enigma cósmico. En la literatura juvenil, a menudo nos enfrentamos a lo desconocido con valentía y curiosidad. Aunque el universo puede estar lleno de secretos y desafíos, nuestra sed de conocimiento sigue siendo una fuerza impulsora que nos empuja a explorar, aprender y, tal vez un día, descubrir respuestas a los misterios que nos rodean en el vasto bosque oscuro del espacio. Prompt. En la trilogía de ciencia ficción El problema de los tres cuerpos, la humanidad rompe con la idea teórica del bosque oscuro, hace contacto con una civilización alienígena y revela su ubicación. Esta civilización, los trisolarianos, deciden invadir la Tierra. Tardaran en llegar a la Tierra 450 años. En una situación similar, ¿qué podría hacer la humanidad para prepararse y enfrentar esa invasión? En una situación similar a la descrita en la trilogía El problema de los tres cuerpos, donde la humanidad se enfrenta a una inminente invasión alienígena por parte de los trisolarianos, habría varias estrategias que podrían considerarse para prepararse y enfrentar tal amenaza. Aunque enfrentar una invasión extraterrestre es un tema de ciencia ficción, explorar diferentes enfoques puede ser interesante. Aquí hay algunas posibles acciones que la humanidad podría tomar.
Unión global. Ante una amenaza tan significativa, la unión de todas las naciones y gobiernos sería esencial. La cooperación internacional permitiría combinar recursos, conocimientos y tecnología en una defensa conjunta. Investigación y comunicación. Investigar las capacidades y debilidades de los trisolarianos sería fundamental. Si es posible, establecer canales de comunicación para comprender sus intenciones y posiblemente negociar una solución pacífica. Defensa espacial. Invertir en tecnología y flotas espaciales para defender la Tierra sería esencial. Desarrollar sistemas de detección temprana, armas avanzadas y escudos de protección sería necesario para enfrentar la amenaza. Alianzas extraterrestres. En el universo imaginado por Liu Cixin, hay civilizaciones alienígenas que podrían aliarse con la humanidad contra los trisolarianos. Explorar alianzas con otras civilizaciones podría proporcionar ayuda estratégica y conocimiento valioso. Refugios y evacuación. Planificar la evacuación de zonas vulnerables y establecer refugios subterráneos o en otros planetas podría ser una opción para preservar la especie humana en caso de que la defensa en la Tierra sea imposible. Tecnología avanzada. Utilizar cualquier conocimiento tecnológico avanzado que se obtenga de los trisolarianos o de otras fuentes podría dar a la humanidad una ventaja en la defensa. Psicología y resistencia. Preparar a la población para la invasión podría ser crucial. Mantener la moral alta y desarrollar estrategias de resistencia psicológica podría ayudar a mantener la cohesión social. Diplomacia y negociación. Explorar opciones de negociación y acuerdos con los trisolarianos podría ser una vía para evitar el conflicto directo y encontrar soluciones pacíficas. Desinformación estratégica. Utilizar la desinformación y la estrategia para confundir a los trisolarianos y ocultar los verdaderos planes y movimientos de la humanidad. Innovación científica. Fomentar la investigación científica y tecnológica para desarrollar nuevas soluciones y tecnologías que puedan contrarrestar las ventajas de los invasores. Es importante recordar que estas son ideas de ciencia ficción y que enfrentar una invasión alienígena en la vida real es altamente improbable. Sin embargo, explorar estos conceptos en el contexto de la literatura puede ser entretenido y estimulante desde una perspectiva imaginativa y creativa.